estar alerta, manejar la información del clima, de las lluvias, porque las lluvias son los factores que desencadenan, son los que disparan los flujos de detritos, la activación de quebradas, ¿no? Entonces, es necesario saber ya utilizar esta información para poder planificar y sobre todo implementar los planes de contingencia y también ver ya las zonas seguras a donde tendríamos que evacuar. Exitosa. Así del meteorólogo Víctor Esocupe conversando con nosotros. Vamos inmediatamente entablando la comunicación para seguir con ese tema con Juvenal Medina, presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES. Juvenal Medina, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Juvenal, tantas veces hemos conversado sobre ese tema aquí en Exitosa. Hemos avanzado como sociedad, o más que como sociedad, en el tema de planificación de prevención, porque toda la información que estamos manejando, el clima, las ondas Kelvin, aire caliente, aire frío, huaicos, lluvias, toda la información que manejamos tendrían que servir como insumo para toma de decisiones en instituciones como municipios, entre otros, defensa civil, gobiernos regionales, gobierno nacional, para prevenir situaciones de desastre en la población. A ver, te pregunto, Juvenal, con toda la experiencia que tienes y todos los años que venimos conversando ese tema, ¿hemos avanzado en algo como sociedad, como país? Mira, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo en el país con las emergencias, la declaratoria de estados de emergencias en muchísimos distritos de nuestro país, es una clara muestra, es una evidencia que no tenemos mayores avances. No lo digo yo, están ahí a la vista de todos, ¿no? Cuán compleja aún es la situación de emergencias y desastres que estamos afrontando. Entonces, esta es una clara evidencia de que todavía lo que tenemos como avances, si bien hay esfuerzos que se invierten, hay actividades que se desarrollan, inversiones que se orientan a la gestión del riesgo, o no son suficientes para atender o cubrir esta gran demanda de un escenario de riesgo altamente sensible, ¿no? Una situación de riesgo creciente en nuestro país, debido no solamente a la presencia de lluvias. Las lluvias son fenómenos naturales que van a estar siempre presentes en nuestro territorio, porque así es, y es necesario tener las lluvias, porque sabemos que nuestro país acompaña este problema del déficit hídrico. Entonces, lo que nos falta, de alguna manera, es, como bien ha señalado Pedro, es que tengamos que cambiar la noticia, tenemos que cambiar la actitud, tenemos que asumir una mayor, digamos, responsabilidad, un mejor uso de la información que nos provee el CENAMI, que nos provee el INGENET, que nos provee el IGP, que todos los estudios que ya se tienen en el país nos permiten conocer hoy en día esa susceptibilidad de nuestro territorio a la ocurrencia de estos fenómenos recurrentes. No es el primer huaico, no es la primera lluvia y tampoco será la última. Entonces es importante ya de una vez por todas, ¿no?, de asumir con mayor responsabilidad esta tarea, esta labor tan importante para promover un desarrollo que tenga menos pérdidas a consecuencia de los desastres. Entonces, ahí hay una gran tarea grande que nos toca, digamos, encarar a todos los peruanos, unirnos, trabajar de manera mancomunada y no solamente mirar buscando responsables de lo que no se hizo. Tenemos que cambiar la actitud, cambiar la forma de encarar esta situación, haciendo uso oportuno de la información que nos proveen por un lado y también orientando mayores recursos, ¿no?, para poder planificar mejor el crecimiento de las ciudades o implementar las medidas correctivas que necesitan las ciudades, necesitan los pueblos, necesitan la infraestructura para evitar que hayan pérdidas cada vez que se presentan estos fenómenos, que sí van a ocurrir sí o sí. Van a seguir pasando. Eso es lo que puede. Van a seguir pasando y con mayor frecuencia y quizás hasta con mayor intensidad. Pero, Juvenal, a ver, si yo soy un poblador, necesito casa. Hay un déficit de viviendas en el país de forma bastante abismal. Sin embargo, si habito en una zona donde antes pasaba huaico, hay una quebrada seca cerca, ¿qué cosa debo hacer? ¿Qué acciones debo tomar para poder proteger a mi familia de una situación de desastre?
En primer lugar, si yo soy un poblador y sé que estoy ubicado cerca a una quebrada, ya el conocer que en el Perú tenemos dos grandes estaciones, digamos, que no de las 4 que tiene el año, pero son dos grandes estaciones que más se manifiestan, ¿no? La época de lluvias, en la que estamos actualmente, ¿no? Como ya Senami nos muestra el mapa, Perú, que está lloviendo casi en todo el país, ¿no? Que es de noviembre, diciembre hasta marzo o abril, es el periodo húmedo, ¿no? Sí, y luego viene la época seca. Entonces yo tengo ya mi vivienda cerca a una quebrada o en el cauce de una quebrada, sé que por ahí puede fluir este huaico. Entonces es importante estar alerta, manejar la información del clima, de las lluvias, porque las lluvias son los factores que desencadenan, son los que disparan los flujos de detritos, la activación de quebradas, ¿no? Entonces es necesario saber ya utilizar esta información para poder planificar y sobre todo implementar los planes de contingencia y también ver ya las zonas seguras a donde tendríamos que evacuar. Lamentablemente lo que está en el lecho de la quebrada puede ser afectado, pero lo más valioso es salvar vidas. Y ahí hay sistemas de alerta temprana que ya se están implementando en las quebradas. Incluso hay muchas poblaciones que han logrado implementar sistemas de vigilancia comunitario en las quebradas para evitar justamente ser sorprendidos por ello. Creo que en este caso lo que vemos es que aún no hemos logrado mejorar nuestra cultura de prevención y eso es algo que hay que ir trabajando continuamente. Pero Juvenal, esa cultura preventiva alguien la tiene que liderar y ese alguien en primer término es el gobierno local, el que está más cerca de la población. ¿Existe, por ejemplo, aumento de los planes de acción, los mapas de riesgos que tienen que implementarse a nivel distrital en las zonas focalizadas como críticas? Porque antes había ausencia de documentos técnicos para poder responder ante la ocurrencia de un huaico, un desborde o una situación normal de la naturaleza que termina generando estragos en la población que se encuentra mal ubicada en zonas de riesgo. ¿Existen más planes que se han implementado en los últimos años? ¿Hay mayor capacidad municipal de responder frente a desastres? Diríamos que sí hay un incremento en el manejo de información, porque cada vez estamos más documentados, hay tecnologías que se incorporan en el manejo de la información, del conocimiento del riesgo, ¿no? Entonces, esa tarea ya es una labor que están de alguna manera avanzando las municipalidades. Sin embargo, esa información no está debidamente utilizada en la planificación del uso del territorio. Hay un crecimiento espontáneo que no está siendo controlado, no está siendo ordenado por los municipios, que es una labor justamente que les compete. Entonces hay un crecimiento no orientado y va apareciendo cada vez más poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo. Miren, el ciclón Yaku, que hace 2 años nos ha sorprendido, ¿no? Es decir, nos ha mostrado un mapa de riesgo, un mapa de desastres que de alguna manera ya nos refleja ese crecimiento de la vulnerabilidad. Entonces, eso es necesario corregir, asumir un poco el toro por las astas en el control del uso del territorio. Que surjan. Sí. Por ejemplo, Juvenal, perdóname que te corte, pero justamente mi productora me hace la acotación de un caso muy específico, lo que estás mencionando, el control y dominio del territorio. La gente en Punta Hermosa vive cerca de una quebrada, la quebrada Malanche. Por ejemplo, ¿qué tendría que hacer el alcalde de Punta Hermosa frente a ese evidente riesgo que tiene la población habitando en esa zona peligrosa? Tiene que haber ya, digamos, implementar el principio de autoridad en el uso de los atributos que la ley le confiere a la autoridad, al alcalde como líder de gestión de riesgo de su distrito, ¿no? Entonces, asumir esta responsabilidad porque está detrás de la vida de muchas personas que están habitando en zonas de alto riesgo no mitigables. Hay estudios que ya determinan cuáles son las zonas críticas o muy críticas que tendrían que cambiar de uso para evitar que la crecida de estas quebradas puedan tener consecuencias fatales. Entonces, tiene que haber ese principio de autoridad que se impone, ¿no? Que se impone y ordena la casa. Y eso es lo que no se está haciendo. Tenemos una ley de urbano de desarrollo sostenible aprobado ya algunos años atrás, que ninguna municipalidad lo está aplicando. Entonces tenemos que ver quién pone orden en casa. Entonces ahí el principio de autoridad está muy venido a menos y eso tenemos que corregir. Pero también tiene que haber una responsabilidad propia de las personas que valorando su vida y la de sus familias,
tengan que también asumir una actitud más proactiva y no esperar, ¿no?, de estar en emergencia para recién pedir ayuda. Creemos que la responsabilidad está repartida en varios niveles, desde la familia misma que ocupa un territorio, debe manejar la información, porque no es la primera vez que hay un huaico, ¿no? Entonces, pero también tiene que haber responsabilidad que asume desde al nivel regional, nacional. Entonces tenemos que trabajar de manera articulada entre los 3 niveles de gobierno para que haya un resultado más efectivo en cambiar este escenario de riesgo que nos afecta, que nos lleva a desastres cada año, cada vez que llueve, para poder ir saliendo de esta situación, porque las pérdidas que nos dejan los desastres son grandes y por lo tanto nuestro país nunca va a poder alcanzar el desarrollo seguro, sostenible que todos aspiramos. Exactamente. Entonces, tenemos que cambiar la noticia para poder mostrar otro rostro de nuestro país en función de la implementación adecuada de la gestión del riesgo de desastres, que es una política nacional que ya está establecida, pero que hace falta conocerla y implementarla. Y tener un órgano rector que exige, que controla, que supervisa para el cumplimiento adecuado de quienes tienen competencias y responsabilidades de acuerdo a la ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión. O sea, tenemos las herramientas técnicas, las herramientas legales, pero hace falta algo importante, liderazgo. Y allí, en esa carencia, es donde surgen los principales problemas. Juvenal, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Gracias por esta conversación y sobre todo entender lo que estamos en estos momentos dejando de ser en el país y con las advertencias que da a la población de manera directa